6 minutos hablábamos del escenario político venezolano, de la posibilidad del establecimiento de una mesa de diálogo. Usted planteaba que se haga un diálogo en territorio venezolano y no en territorios extranjeros. Cuando surgió la mesa de diálogo en México, habían dos peticiones fundamentales. De la parte del gobierno se hablaba del levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos y desde la parte opositora se hablaba de elecciones justas, creíbles, con un árbitro electoral confiable. En este momento, ¿cómo se ve este proceso de diálogo? ¿Cómo lo evalúan los sectores, el ciudadano de a pie, la señora Rosa, el señor Pedro, que nos está viendo a través de la pantalla de Globovisión? ¿Cómo lo ve? Porque nosotros, los venezolanos de a pie, tenemos prioridades. Y yo hablaría, por ejemplo, del tema de los servicios públicos. ¿Qué se llevaría a esta mesa de diálogo? Muy fácil. Futura. Cuando se hablaba de elecciones, bueno, hay un nuevo CNE. Y con este CNE obtuvimos 4 gobernaciones y por el llamado a abstención, dejamos de obtener 14 porque no salió a votar el 8% más. Si hubiera votado ese 8% más, hoy las tendríamos. Lo único que nos puede hacer fuerte es votar, porque un gobierno que no tiene votos, lo que necesita es que usted no vote y que el día que vote, vote dividido. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que si usted vota no va a votar por él. Entonces, ¿cómo se le ocurre a alguien decir que hay que llamar a la abstención? Bueno, eso es lo que mejor le favorece al gobierno. Pero es que además los políticos nos alejamos de esas realidades. Hay un tema de servicios públicos, no los atendemos. Yo no he escuchado que en esas mesas de diálogo se hable de atención a la vida diaria del ciudadano. No es que elecciones justas. Señores, las mejores elecciones son cuando usted sale a votar. ¿Están las condiciones dadas en este momento para convencer al electorado al que se le dijo durante varios años no vaya a votar para que hoy vaya a votar? Bueno, yo no he dejado ni un día he dejado de decirle vote. Pero sectores opositores llamaron. Bueno, pero llamaron a ¿Cómo se convence ese electorado? Bueno, ese es un tema de trabajo y ojalá que los que llamaron a esa abstención tengan la misma voz, tengan la misma capacidad pulmonar para gritar, que tengamos el reencuentro en el centro electoral. Porque ya se exploró tranca tu calle, no respire, no hables, no converse, bloqueo, sanciones, saca la basura, no saque la basura, toca cacerolas, vuelve otra vez, regresa más tarde, ven mañana. Todos esos caminos se exploraron y el único que ha podido que hoy tengamos esas 4 gobernaciones fue el voto. Que hoy tengamos 114 alcaldes es el voto. Que tengamos la cantidad de concejales y diputados regionales que tenemos es con el voto. Usted tiene algo distinto al voto, distinto a hay gente que exploró el camino de la violencia y fracasó el camino de la violencia. Eso hay que pasar esa página. Entremos en las realidades del ciudadano que tanta falta le hace que podamos ser voceros de ellos. Y al ciudadano también le hace falta, diputado, me atrevo a opinar en este momento, figuras políticas que tengan como bandera sus prioridades, esas prioridades sociales de las que hablamos, pero también que haya una real unidad de parte de los sectores opositores, porque desde algunos sectores sociales se puede ver de alguna manera a personas huérfanas porque no tienen ese líder político de alguna manera que afronte o que reclame esas reivindicaciones sociales y esos servicios públicos. Se está haciendo. ¿Cómo se logra la unidad? Eso se está haciendo. Yo le decía a José Ángel, un amigo, que ya estamos conversando, y estamos conversando aguas abajo, que ya el tema es que entre la oposición podemos conversarnos, porque aquí lo más difícil ha sido conversarnos entre nosotros. Que y ponerse de acuerdo también ha sido muy difícil. Pero eso es dificilísimo, porque es que hay gente que dice, si no es el mío, ojalá que siga Maduro. Pues no, yo estoy dispuesto a que aquí haya un proceso de primarias. Mira, cuando tú ves los números, los más optimistas y los más engañosos, te señalan que ningún candidato de la oposición llega al 6%. Ninguno. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Unas primarias con una segunda vuelta. Una segunda vuelta que te permita que los 2 primeros que obtengan la mayor cantidad de votos puedan ir. ¿Para tener qué? Para tener legalidad y legitimidad. ¿Usted cree que un candidato que gane y saque el 6, el 8% puede salir a enfrentar con qué fuerza a Maduro, si va a tener el 90% de la oposición que no votó por él? Bueno, eso usted lo logra con unas primarias que podamos hacerlas, organizadas por la oposición, pero con la cooperación y la colaboración del CNE, pero no con notables, no con notorios, porque yo creo que basta de notables y notorios. Aquí lo que hace falta es que alguien nos ponga de acuerdo, y eso de que no nos ponemos de acuerdo en la oposición,
me hace recordar una frase. ¿Quién podría ser ese alguien, diputado? Porque parece cuesta arriba. Que nos siente a conversar a todos. Bueno, no sé quién puede ser, pero sí extraño con anhelo, con nostalgia, la figura de Ramón Guillermo Aveledo. Nosotros no nos vamos a encontrar a lo largo de la historia alguien mejor que Ramón Guillermo Aveledo para habernos sentado a conversar. Los triunfos que hemos obtenido ha sido porque él tuvo la sabiduría, la sapiencia de sentarnos a conversar y lograr encontrarnos en las diferencias. Bueno, hoy no tenemos un Ramón Guillermo Aveledo y hoy lo tenemos que lamentar. Y en la actualidad hay nombres que se escuchan por ahí desde distintos partidos políticos o de distintas organizaciones políticas. Para sentarnos a conversar no me atrevería porque sería como fusilarlo en primavera. Okay. Y yo creo que es mejor que esto lo llevemos como la luz. Perfecto. Ni muy cerca que me queme, ni muy lejos que no me alumbre. Hay participación de la audiencia a través de la red social Twitter. Además, saludar a toda la gente de Cojedes que está siguiendo esta transmisión de Primera Página a través de Class 98.7 FM. Seir Contreras, diputado, está listo para presentar la participación de la audiencia. Le pido respuestas cortas para tratar de responder la mayoría de los comentarios. Seir. Sí, Francis, buenos días a nuestro invitado y también a la audiencia que se va incorporando al programa. A esta hora vamos a comenzar con preguntas de nuestros televidentes. Respuestas cortas, diputado, por favor. Ramón Ramos escribe, ¿cómo va el diálogo de la oposición que usted representa con la plataforma unitaria que lidera Juan Guaidó y otros líderes de la oposición como Andrés Velázquez, por ejemplo? Pregunta. Aquí hace falta todo el mundo. Esto es lo que no podemos tener, es un tema de exclusión, ni de puros ni de purificadores. Eso es lo que nos ha hecho daño, la exclusión de creer que alguien puede tener la higiene para saber quién es puro o quién es purificador. Juan Carlos Valerón dice, yo estoy de acuerdo con el diálogo, pero ¿cómo se dialoga con un gobierno que solo quiere cuando tiene la crisis en el cuello para ganar tiempo? Luego no cumple nada de lo que firma y arrecia luego la persecución contra los opositores. Lo más difícil no ha sido conversar con el gobierno, lo más difícil ha sido conversarnos entre nosotros. ¿Dónde están las mayores cantidades de insultos y epítetos descalificativos? ¿Dónde han sido? Entre nosotros, y eso hay que superarlo. Bolívar Divisa dice, diputado, por fin va a votar, sí o no, los 5 millones de votos que conforman la diáspora, 6.8, dice Naciones Unidas. Ojalá, y hacia eso voy. He dicho que hay que abrir, yo estuve en el CNE, acudí, presenté un documento al cual estoy en espera, de que hay que abrir los consulados y que el Consejo Nacional Electoral coadyuve y abra un proceso de inscripción de venezolanos en el exterior, porque todos los venezolanos en el exterior tienen el derecho a votar en las elecciones presidenciales del año 2024. El RBK 2005 dice, buenos días, diputado, que puede negociar la oposición en el diálogo, porque el levantamiento de las sanciones depende de otro país, en cambio el gobierno tiene presos políticos, el CNE, y pare usted de contar. Eso es lo que tienes que hacer y tú no haces otra cosa con diálogo. Usted tiene algo mejor que el diálogo, la violencia. ¿Qué le sirvió la violencia? Eso no sirvió para nada. Nosotros tenemos dos instrumentos que tenemos que utilizar, que es el diálogo y el voto. Y no podemos dejarlo, no podemos regalar ni el diálogo ni el voto. Otro comentario, por ejemplo, el de Náufrago 27 dice, buenos días, para que Venezuela crezca lo primero que deben de cambiar es la forma de pensar que tienen todos esos políticos que dicen que quieren a su país, pero es para su enriquecimiento propio y dejar de ver a Venezuela como una mina de oro para ellos mismos y ser políticos serios. Políticos y ciudadanos, que más que los políticos somos ciudadanos, y quien no lo sea, tenemos que actuar en concordancia con las necesidades del ciudadano. Cuando lo dejamos de hacer, nos estamos alejando de las realidades. Señalamientos. Luis Ernesto Balsa Fernández dice, buenos días, por favor pregúntale al diputado cuál es el rol de ellos en la Asamblea Nacional, si todo el mundo sabe que son minoría y aliados del régimen, lo señala. Ni somos aliados, lo único que somos es minoría, y somos minoría porque no salieron a votar los venezolanos molestos con el gobierno, decidieron quedarse en su casa. No somos aliados, lo que hacemos es la voz, pero somos 20 diputados sobre 277 y lo que tenemos es la voz. Otro comentario, el RBK 2005, buenos días, diputado. Usted que es miembro de política exterior de la Asamblea, ¿hay manera que ustedes regulen las declaraciones del presidente y el canciller para cuidar estas nuevas relaciones con Colombia? Nuestro gobierno ha emitido declaraciones sin cuidar las consecuencias. No es una función de la Comisión de Política Exterior regular las vocerías del Ejecutivo o las vocerías del presidente de la Asamblea. Luis Méndez dice, buen día, en materia económica, ¿qué se ha planteado en la Asamblea Nacional? ¿Qué plantean para mejorar los salarios y el poder adquisitivo del venezolano? ¿Ese diálogo tocará ese tema? Se ha hecho de todo, pero no se le olvide que el gobierno tiene hoy en esta Asamblea 257 diputados producto de la abstención. Ángel Alcalá dice, estoy claro que cuando nadie apostaba a la vía electoral ustedes lo hicieron. Ahora bien, entendiendo que no todos son aliados del gobierno, mi pregunta es por qué casi todas las decisiones de la Asamblea Nacional son por consenso. Bueno, porque justamente se logra agotar el diálogo
y usted logra votar. Hay muchísimas cosas que no hemos votado, pero muchísimas cosas que no le hemos votado y no las hemos acompañado. Pero donde usted tenga un interés del ciudadano, un interés de los venezolanos, yo lo voy a acompañar. Pero tengo una voz para alzarla y la hago todos los días que puedo, porque no estoy de acuerdo con este gobierno. Más comentarios, Julio Atias, buenos días. El impacto de la devaluación producto del alza del dólar aumentó los precios en los productos básicos. Eso sin duda alguna activa la búsqueda de soluciones hacia la frontera. ¿Se estarán preparando para eso en la frontera? Pregunta. Políticas económicas trasnochadas nos llevan a esto. Políticas trasnochadas, todavía el alma Giordani sigue rondeando, el espíritu Giordani sigue rondando los ministerios de Economía de Venezuela. Náufrago 27 le dice a su invitado, díganos la verdad de cuándo se van a sentar los políticos de la oposición para que realicen una elección interna que se necesita con urgencia, ya que tienen solo un despelote y así no se le gana a nadie. Coincido con tal, creo que de las preguntas que me ha hecho es la que coincido con él plenamente. Eso es lo que hay que lograr, ponernos de acuerdo, y se lo decía Francis en este mismo bloque, nos hace falta sentarnos a conversar y ojalá que alguien tenga la suficiente fuerza moral y la autoridad, esa autoridad que tenía Ramón Guillermo Aveledo. Un comentario de RC 2008 dice, buenos días, pregúntale al invitado de quién depende el alza del dólar frente al bolívar. Del Ejecutivo. Si cada vez que el dólar criminal sube, el Banco Central suelta los dólares y controla el dólar. Es decir, si el problema fuera externo, aún seguirá subiendo, ¿no cree usted? Del Ejecutivo totalmente. Eso es una responsabilidad del Ejecutivo y el Ejecutivo no lo hace con la responsabilidad que tiene. Otro comentario también de RC 2008 dice, buenos días, el diálogo en Venezuela sencillamente no se podría dar porque la propuesta más importante es la liberación de Alex Saab o los sobrinos de Cilia Flores, nada de beneficio para Venezuela. El diálogo no, a mí nada me va a distraer, no le puedes quitar la mirada a la pelota, no le puedes quitar la mirada del horizonte. El diálogo es lo único que nos puede ayudar a sentarnos a conversar entre nosotros y no volver a cometer el error de haber llamado a la abstención. Que cuando tengamos ese proceso electoral del año 2024 salgamos a votar como sea, pero a votar, porque quedarse en la casa, el gobierno nunca tendrá con qué agradecérselo. Gracias, diputado, por responder las La mayor cantidad de preguntas que me han hecho en la vida después. Qué bueno que las pude responder porque siempre hay mucha participación de la audiencia con nuestras entrevistas. Hay exigencias de sectores de trabajadores de nuestro país, reivindicaciones salariales, se habla del instructivo de la ONAPRE. Justas y no atendidas. Justas y no atendidas. ¿Cómo se atienden, diputados, si, por ejemplo, desde el Tribunal Supremo de Justicia se declaró inexistente el instructivo ONAPRE que regula todo este tema del contrato colectivo de los trabajadores del sector educativo? La semana pasada el TSJ dio este fallo y de hecho multó a quienes solicitaron desde distintos escenarios la derogación de este instructivo. ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, es una decisión esotérica. Declararon como un proceso de Ouija que lo que existe no existe. ¿Cómo va a decir que no existe si la gente lo vive a diario, si el trabajador lo vive? O sea, búsquele otra vuelta, pero no diga que no existe. Claro que existe y el trabajador tiene el derecho a reclamar su justa reivindicación. Hoy, una moneda que no es el bolívar la realidad. Cuando usted va a pagar algo, usted paga una cuenta de $23, 20 en un billete de dólar y 3 con la tarjeta. ¿Por qué? Pero nadie le dice en bolívares, porque el bolívar se nos pulverizó, el bolívar no existió, no existe hoy, y eso justamente, nadie te habla en bolívares, te hablan en dólares. Eso está costando tantos dólares, pero te lo dicen la gente del gobierno y la gente de la oposición. Ese es un tema que el gobierno, en materia económica, sigue con el trasnocho de los tiempos Giordani. Sí existe el instructivo ONAPRE, según el diputado José Gregorio Correa. Pero si lo están instrumentando, o sea, no existe lo que no es. Pero si no existe, ¿por qué lo instrumentas? ¿Por qué no? Perdón, qué bueno que lo toca. ¿Y dónde están los contratos colectivos? Y esos contratos colectivos se están discutiendo. Una de las grandes reivindicaciones que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos laborales, del artículo 89 al 97, es justamente la presencia sindical y la presencia de los contratos colectivos en el texto constitucional. Muchísimas gracias, diputado.